Bueno, ya había mencionado que esta gran postura que tiene muchas diferencias y ejercicios sigue, bueno, ahora podrían decirle, bueno, ya que hay que intentarlo a alguien, si puede cerrar la puerta, ¿no? ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Entonces, bueno, esta idea, digamos, final, o esta idea más contemporánea de lo que es las arqueologías interpretativas, pues, dada la diversidad, podríamos agrupar tres enfoques en los cuales se ha trabajado y son enfoques contemporáneos. Como les decía, uno, el regreso de las cosas, que parecería un enunciado reiterativo y tautológico: vamos a regresar las cosas y siempre hemos estado en las cosas. Pero el punto implícito a este regreso de las cosas es justo la idea de romper con esta dicotomía positivista de que las cosas son cosas, ¿no? El objeto es el objeto, lo tiras, lo almacenas, la cosa está fuera de mí, es una cuestión extrasomática, como veíamos en las posturas anteriores, y está allá, ¿no? Entonces, lo que se articula es que en realidad nosotros nos hace ser humanos el uso de artefactos, y esta humanidad está en gran medida enraizada en los artefactos. Es decir, el artefacto no está allá inerte, como lo presumía los métodos o los enfoques anteriores, no está por allá fuera de mí. Yo me constituyo en tanto humano, psicológicamente, socialmente, como un ser social que está rodeado de artefactos. Este enunciado parecería muy evidente, como pues claro, ¿no? Sí, ¿no? Pero si lo dimensionan, en realidad eso fue lo que ocurrió: sacar a los objetos de nuestra propia perspectiva y predominar la parte mental sobre estos aspectos materiales. Entonces, la definición de cosa, de objeto, en realidad, un objeto, ¿no? es todo lo que se constituye de materia, o que puede ser objeto de conocimiento, incluso el sujeto mismo. Esta visión es pues el objeto, ¿no? La piedra olmeca, bueno, la cabeza olmeca, qué sé yo, algún perfecto está fuera, ¿no? Es ese objeto. Sin embargo, entonces, este exilio, de alguna forma, de los objetos tenía que ver con esta filosofía de los racionalistas, donde separaban, ¿no? Dos aspectos de la mente, uno de extra y otro de aquel. En estos enunciados de convertir a los objetos como estos objetos extrasomáticos, tenía que ver con una forma filosófica que es precisamente la racionalista. Y entonces, mientras que la materia, esta materia externa, esta botella, se considera algo inerte, pasivo y fuera, la mente humana es la que predomina sobre lo que pensamos sobre esta botella. Y esto es lo que critican estas posturas, y no solamente los arqueólogos. Aquí yo ya estoy hablando de una de las perspectivas más generales. Como les digo, la arqueología se une, aporta a otras disciplinas, y estos argumentos en gran medida no surgen de la arqueología. Las arqueologías los retoma y los articula en términos de lo que vamos a ver adelante. Esta modernidad, básicamente, es la base de la modernidad, y separa, ¿no? Esta es la perspectiva dualista, ¿no? Los sujetos activos son superiores de la acción y los objetos se quedaron como secundarios. El objeto existe porque hay humanos que los hacen, pero no a la inversa, ¿no? Un objeto no hace un humano en términos, digamos, literales. Sin embargo, este cambio paradigmático viene desde los 70 y fundamentalmente se rescata las ideas filosóficas de Martin Heidegger en términos de lo que implica la diferencia entre un objeto, que sería este objeto inerte positivista tradicional, versus la cosa, ¿no? La cosa como un objeto que tiene que ver con esta relación dialógica en términos de construcción de comportamientos del propio humano. Y bueno, ya no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, aquí la diferencia que plantea Heidegger es que el objeto es una entidad material presente, ¿no? Se puede describir, hacer mediciones, es decir, como esta parte de la historia cultural que veíamos, ¿no? Se clasifica, se trata de categorizar y se trata de conceptualizarlo. Pero una cosa, como lo manifiestan
los autores que han retomado a Heidegger desde ya parte de la arqueología y de otras disciplinas, es que esto es precisamente la relación dialógica y romper con la dicotomía. Una cosa es una entidad materialista para usarse y se revela por la proximidad a la acción. Lo que decía hace rato, el hecho de escribir implica un objeto material, y implica otro objeto material, una hoja, la tinta, qué sé yo. Tanto yo como humano utilizo esta pluma. Entonces, la relación dialógica que se teje en el acto de escribir ideas, ese sería precisamente convertir esta pluma en una cosa, en una proximidad a estas acciones, y esta pluma, en tanto objeto material, me permite ejercerme como humano en este mundo de cosas materiales, ¿no? Esta idea, en el fondo, lo que intenta es recuperar estos planteamientos de que somos relaciones dialógicas o establecemos relaciones dialógicas y que no hay tal cosa como una diferencia entre el objeto por allá afuera de mi mundo mental y yo como mundo mental, ¿no? Así, ese es esencialmente. Este enunciado en realidad se traduce en arqueología en términos de cómo podríamos entender este tipo de relaciones, no tanto únicamente a nivel descriptivo. El objeto en sí mismo pues es un objeto, sin embargo la cosa de la arqueología implicaría reposicionar estos objetos como partes constitutivas. No es un ejemplo, ¿no?, etnográfico y de las vasijas del norte de México. Pero bueno, exactamente la relación que deberíamos establecer con el objeto arqueológico sería este tipo de relaciones. El momento, no el momento, sino esta relación dialógica que se teje entre estos dos actores. Esto no solamente ocurre en la arqueología, esto ocurre en todos los campos disciplinares prácticamente, ¿no? Desde la sociología, los estudios culturales, una serie de diferentes disciplinas que han tratado de articular cómo podríamos obtener algún tipo de observación en términos de estas relaciones dialógicas. Pensemos en que este tipo de relaciones al paso del tiempo nos ha permitido establecer ciertas pautas de comportamiento y que estos sujetos también implican mucho subyacente a toda esta rama de conocimiento, es la idea de que hay individuos detrás de las cosas, hay individuos que conforman sociedades. Entonces, el enfoque de todo este tipo de posturas es tratar de ver esta singularización del individuo en términos de productor de cultura material, ¿no?, en diferentes ámbitos. Las cosas precisamente no se van a revelar, esta es la parte como filosófica más de fondo, no se van a revelar a sí mismas. Ahora bien, estas ideas que tienen que ver con esta construcción del conocimiento a nivel de una perspectiva contemporánea que incluye y diferencia lo que es un objeto y una cosa, hay que poner a prueba, y para hacerlo no vas a poner la cosa de Heidegger y vamos a tratar de ver cómo se comporta Heidegger en un contexto arqueológico. El siguiente paso, digamos, como para tratar de establecer algún tipo de relación en términos de la singularización de estos objetos y de la dimensionalidad de las cosas con una relación dialógica, tiene que ver con ya metodologías y posturas más particulares. Una de estas posturas es el estudio de la vida social de las cosas y particularmente la idea de las biografías culturales. Nuevamente, bueno, hablando de sociología, teoría sociológica, antropológica, desde mediados de los 80 hay una énfasis en estas singularidades. Este libro, bueno, seguramente la mayoría lo conoce, es un libro que aborda la perspectiva biográfica de diferentes objetos en diferentes partes del mundo, tratando justo de dimensionar las implicaciones que estos objetos a nivel de cosa, como al estilo Heidegger, tienen en los comportamientos humanos. ¿No? De hecho, es un libro que tiene algunos ensayos bastante interesantes, entre ellos algunos de arqueología. Dentro de este concepto de la vida social de las cosas, que no objetos, porque ya están planteando, se plantea el vocabulario, es la cosa heideggeriana. Dentro de estos planteamientos hay uno que se refiere al enfoque biográfico particularmente, que ya es de más de corte metodológico. Dan cuenta cómo van finalmente, cómo de este concepto más general de la dicotomía entre objeto y sujeto que ellos proponen que no existe, pasamos al concepto de cosa, finalmente a la vida social de las cosas y particularmente al enfoque biográfico.
Estamos hablando que aquí este tipo de posturas ya no tratan de entender las normas generales de la sociedad, sino entrar a tratar de extender estas normas, si es que existen, estos patrones o estas culturas, a través de objetos particulares. En este sentido, la pregunta que hay que hacer a los objetos, a las cosas, es a través de la metodología de biografía. Si ustedes en realidad dimensionan este concepto biográfico, la idea esencial era que cada cosa, la metáfora es que cada quien tiene una biografía o un momento, si es una biografía de tu propia vida, vas a tener diferentes esferas. Estas esferas finalmente, aparentemente separadas, están unidas por tu propia personalidad, pero se encuentran en diferentes momentos. En estas posturas, para entender la trayectoria de los objetos, hay que entender estas diferentes trayectorias que tienen en los diferentes ámbitos de una vida, digamos, ¿no?, de la vida cotidiana. Aquí se combinan diferentes aspectos, y el estudio particularmente de Kopytov, que mostraba cómo esta biografía es muy útil, y lo utiliza observando digamos, la biografía de un esclavo, ¿no? Cómo el esclavo es extraído de su lugar de origen, y aquí ya estamos hablando de una esfera biográfica cuando él vivía en el lugar en el que creció, en el que nació. En el momento que es extraído, ¿no?, se convierte en el esclavo. Finalmente pasa por diferentes esferas de transacción hasta ser vendido y nuevamente estar esclavizado, y eventualmente podría, ¿no?, recuperar un sentido de libertad o podría quedarse ahí. Todos estos diferentes espacios biográficos es lo que da la suma en el caso que él propone, que es el de la esclavitud. Bueno, tiene que ver también con la cuestión de la mercantilización. Entonces, estos diferentes ámbitos, la suma y la observación de estos ámbitos es lo que va a permitir observar la dimensión de las cosas, de las cosas singulares en el ámbito arqueológico, ¿no? Bueno, en el ámbito general y particularmente en el arqueológico. El enfoque de la biografía ha servido porque utiliza, como hemos visto en toda esta postura, la singularización es uno de los aspectos más importantes. Estamos buscando cosas muy particulares que ahorita vamos a ver a nivel de agencia, como lo proponen, o aspectos que no tenían que ver, digamos, con estos esquemas de la sociedad en su conjunto, de los sentidos ahí. Aquí queremos ver singularidades. Entonces, la idea esencial es por qué el método es diferente en términos de los diferentes contextos que va sucediendo. Digamos, el aporte significativo en términos de la investigación arqueológica tiene que ver con que estas esferas biográficas de un objeto, por ejemplo, arqueológico, no se limitan al momento de su existencia prehistórica o prehispánica. Es decir, la visión tradicional que habíamos visto en los paradigmas anteriores tenía que ver con fechas como todo es prehispánico hasta antes de 1521, ¿no? Lo demás ya es colonial y luego ya es moderno. Y entonces, como sujetos investigadores, partíamos esta dimensión temporal, y parecería que eso se quedó, que el objeto que estamos analizando está allá y yo de este lado de la moneda. Sin embargo, la aportación de este enfoque es que el objeto que yo estoy analizando actualmente tiene que ver con otro círculo biográfico en el cual se encuentra ese propio objeto. O sea, el objeto, en tanto es extraído de un contexto prehispánico, prehistórico, es analizado, son diferentes esferas hasta llegar a la mía. Así como hubo estas esferas en las que yo encuentro el objeto, el propio objeto en su propio pasado tuvo diferentes esferas, que es lo que veíamos, ¿no? También cada presente va reinterpretando sus diversos pasados. Hay posturas y hay trabajos, yo no me voy a enfocar en este momento en hacerles el ejemplo de lo que implicaría la vida social. Hay una biografía, hay una literatura también rica en términos de cómo estas biografías se han adaptado, por ejemplo, a los megalitos europeos, o cómo se ha utilizado para los mármoles de Elgin, estos mármoles que fueron extraídos
de Grecia y que está en el Museo Británico actualmente, y que el nuevo Museo de Atenas ya tiene el espacio para cuando se los regrese, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace rato, una complejidad en términos de a quién le pertenece el pasado, si a la idea del conservacionismo de finales del siglo XIX o a la idea contemporánea de la restitución. Entonces, estos aspectos son los que conforman las biografías de los objetos. Entonces, analizando el pasado, también, de acuerdo a estos autores, puedes tratar de entender cómo estas diferentes esferas van conformando la idea de un registro arqueológico, pero sobre todo la importancia está dada por el análisis contextual. Recuerda que en esta postura el análisis contextual es muy importante, no significa lo mismo si esta botella está en el escritorio, si está en el bote de la basura. Eso es lo importante, y eso se ha convertido en esta postura más, digamos, general en términos de la interpretación, que responde a todo el programa que se establece, a los puntos que menciona Johnson, y que aquí se materializa de alguna forma, ¿no? Entonces, el que quiera, tengo bibliografía de este periodo o desde esa perspectiva, que ahora no voy a mencionar porque me decidí concentrar sobre otro de los aspectos. Bueno, también aquí llegamos a cosas bastante, digamos, cuando ustedes pueden rastrear la importancia de los mármoles de Elgin, del Nacho Moctezuma, de otros objetos, de los megalitos europeos, de las pirámides teotihuacanas, digamos, es un corpus de información. Sin embargo, hay autores que en realidad hacen esta postura, analizan a través de un solo fragmento cerámico. O sea, hay un autor allí en un sitio de Italia que sigue precisamente para tratar de entender cuál es esta postura. Analiza la biografía cultural de un tiesto, de una pieza cerámica en un sitio en particular. Entonces, bueno, estarán de acuerdo o no, lo que produce trata de inferir las diferentes esferas por las cuales este objeto ha llegado a ser registrado y trata de indagar en el pasado de ese propio objeto. Estaremos de acuerdo o no, pero en realidad esta postura es una postura que se trabaja y que tiene, bueno, que puede, en este caso, es una postura un poco más, digamos, presentista de lo que implica el análisis propio metodológico de la arqueología, pero ahí no hay implicaciones en términos de lo que esto tuvo en el pasado, pero sí en el presente. Entonces, bueno, la literatura es muy rica y ahí lo dejo, ese texto también lo tengo, si alguien lo quiere consultar, encantado de pasárselos. Dentro de esta perspectiva, ¿no?, uno de los aspectos, digamos, un poco más debatibles es la agencia en arqueología. La agencia de arqueología responde nuevamente a la búsqueda de las similaridades y a la visión contemporánea de las arqueologías. Bueno, la forma en que la agencia se ha representado, sobre todo en sociología, pues desborda los límites de esta presentación. Sin embargo, hay autores que han sido recuperados literalmente por los arqueólogos, entre ellos las visiones de los 80 de lo que implica la estructura y el agente de Pierre Bourdieu y de Anthony Giddens en términos de la relación dialógica entre agencia y estructura, y posteriormente bajo los principios de lo que implicaría la teoría del acto red de Bruno Latour. Bueno, ustedes sabrán, los sociólogos, algunas especialistas acá, que no puede sintetizar en una diapositiva la postura de Bourdieu, pero bueno, el punto esencial de Bourdieu es que hay una relación dialéctica, ¿no?, entre la gente y el individuo, y que, bueno, genera la idea del hábitus. Aquí estamos hablando de que estas posturas están intentando recuperar al individuo. ¿Cuál es el papel del individuo? Las críticas que hacen, que se vierten desde esta sociología, es tratar de encontrar el individuo en esa masa homogénea que existía en las investigaciones pasadas. En verdad, hay individuos que modifican la estructura, y entonces, ¿cómo sucede? Para Bourdieu es el hábito, la repetición de ciertas conductas, y eso es lo que va modificando eventualmente la estructura. La otra propuesta que también va recuperada y que, bueno, que más conocida es la de Anthony Giddens, que formula la teoría de la estructuración, que básicamente tiene que ver con la misma relación dialógica entre agente, ¿no?, y estructura. Y la diferencia con Bourdieu es que, bueno, entre otras muchas, es que aquí los agentes son conscientes, mientras que para Bourdieu son más de forma inconscientes. Entonces, todas estas acciones humanas van sumándose y van modificando las
las estructuras. Aquí tanto Bourdieu como Giddens justo son parte de este modelo de las críticas positivistas, en donde hay una visión normativa de dos polos, ¿no? Material y material. Ambos, precisamente, ellos introducen el papel del individuo para tratar de romper esta visión hegemónica de esta sociedad homogénea. Ellos lo que consideran en el fondo, ya sea de forma inconsciente o consciente, es que los individuos realmente son los que van modificando la estructura y al revés, ¿no? Es una relación, volvemos a lo mismo, la relación dialógica que se establece con los objetos es esta relación dialógica que establecemos con nuestro medio, ¿no? Influencia social, ambiental, ahora no, mucho más claro. Entonces hay una relación dialógica entre lo que hacemos y el resultado de esas interacciones es lo que realmente deberíamos analizar desde estas perspectivas. Aquí, de acuerdo a las posturas y a las críticas que se han vertido de estos modelos o que se vierten en general, aquí hay una crítica, ¿verdad?, que consideran que hay agencia de ciertos individuos que son los que modifican la estructura. Entonces, si lo traducimos a la vida cotidiana, a ver, la agencia del creador de Facebook es más importante que mi agencia como el millón de usuarios, o los 800 millones de usuarios, 900 millones de usuarios. Ese tipo de críticas son las que se han vertido en términos de estos modelos, del modelo de Bourdieu. Ahora bien, desde la perspectiva de la crítica, debería haber una democratización de esta agencia. Y esta democratización de la agencia, ahora vuelvo un poco, voy a retomar un poco la idea de agencia en el estudio de caso, entonces lo voy a dejar acá, ¿no? Sin embargo, entonces, para un autor francés, otro sociólogo, Bruno Latour, el punto es tener deberíamos democratizar la agencia, porque esto no realmente refleja cuál es la relación dialógica entre los individuos. Y lo que propone es la teoría del actor red, ¿no?, que básicamente recupera los principios heideggerianos de objeto y cosa y que propone, ¿no?, la teoría del actor red, que posiciona o trata de posicionar en un mismo nivel tanto a objetos como a humanos y no humanos, porque la relación que se establece de una persona con su entorno no puede ser separada y tampoco, según él, puede ser conceptualizada a través de esta relación dialógica entre agente y agencia, ¿no? En realidad, los actores en esta democratización de la agencia, porque finalmente así de alguna forma está velado o se menciona, es que los actores que pueden modificar es precisamente humanos y no humanos, que bueno, podría ser completamente cuestionado. En realidad, en este principio, uno de los principios que utiliza Bruno Latour es el principio simétrico, del conocimiento simétrico que equipara, ¿no? Y en la actualidad hay una tendencia en la arqueología que se denomina la arqueología simétrica, que utiliza todos estos principios propuestos por Bruno Latour y que trata de incorporarlos a la arqueología. Entonces hay casos particulares de cómo esto ha sido aplicado. Entonces, si bien tratar de establecer alguna interpretación sobre los contextos del pasado, como hemos visto en este curso tan panorámico, es complicado, meter a la agencia pues resulta un poco también, ¿no?, bastante, digamos, aspiracional, y no sabemos si realmente si va a resultar. Debido a que hay diferentes propuestas de agencia en arqueología, en este caso escogí un caso de estudio que aborda de alguna manera y expresa cómo podría ser recuperada la agencia de Giddens en términos de interpretación arqueológica, que ese es el caso de estudio que les voy a presentar ahora. Entonces, ya recuperando uno de los puntos de esta tendencia contemporánea, pues que mencionábamos, que puede ser la biografía cultural de las cosas, la vida social, tenemos a la agencia. Únicamente para que ahorita no se conceptualicen de lo que vamos a hablar, porque es un poco decir cerámica Mimbres, es un poco como, ¿qué es eso? Bueno, es la cerámica Mimbres, básicamente, ¿no? La cerámica Mimbres es un desarrollo del suroeste norteamericano asociado culturalmente al área Mogollón, y es una de las áreas que se suman a esta parte y que está más o menos el sitio que hace referencia a la producción de estas cerámicas son más o menos en esta parte, ¿no?, en la parte aquí en Nuevo México, ¿no?
¿no? Entonces, ¿se acuerdan que antes, bueno, ya como brevario, los arqueólogos del pasado lo que queríamos era delimitar las áreas culturales? Una vez que se delimitaron como áreas generales, pues encontramos muchas particularidades porque dentro de esta área mogollón se suman otras. Pero bueno, entonces el caso de estudio que analiza particularmente la agencia en arqueología se trata de la cerámica Mimbres y que es esta a la que me voy a referir. Para estas autoras, el acto de pintar es agencia, ¿no? Ese es el punto esencial. Entonces, el estilo general de esta pintura es a lo que denominan estructura. Y en este caso, bueno, trata de interpretarlo en términos de lo que sería la cerámica Mimbres del suroeste de Nuevo México. Y entonces, bueno, lo mismo, ¿no? El acto de pintar un diseño es considerado como una forma de agencia. Entonces, hay que analizar el contexto. Para ellas, lo importante es tratar de identificar este tipo de pinturas en términos de los cambios cronológicos que se presentan en esta cerámica en particular, que bueno, abarca de una temporalidad que va de 750 a 1300, en realidad a 1350, y que ellos se enfocan fundamentalmente en el periodo tardío clásico, como lo denominan. Bueno, el interés de este trabajo se suma a una serie a una propuesta, un congreso que se hizo en términos de cómo podríamos recuperar la agencia en arqueología. También tiene que ver mucho con un ensayo de trabajo. Hay cosas que quedan todavía digamos, no están clarificadas. Entonces ellos utilizan a Giddens para tratar de entender cuál es esta relación entre agencia y estructura a partir del acto de pintar esta cerámica. Aquí el punto de tratar de ver cómo podría haber un agente detrás de estas pinturas tendría que ver con un acto de innovación. Es decir, no podemos entender la agencia porque, bueno, al final, como ellas dicen, todo es agencia. Bueno, si no es agencia, entonces se diluye en la totalidad y no podemos expresar absolutamente nada. Pero, sin embargo, si construimos metodológicamente algún tipo de puente, lo que vamos a obtener son ciertos resultados. Ellas utilizan la innovación en términos de los tipos decorativos que se van presentando en estas cerámicas, ¿no? Bueno, se consideran los tradición Mimbres en esta, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, como datos muy generales, esta tradición Mimbres es única en todo el suroeste norteamericano, lo que también les facilita de alguna forma y complejiza el análisis. Es una cerámica que no se repite en ningún otro lado, tiene algunos elementos, pero es una cerámica bastante localizada en esa parte de Nuevo México. Y bueno, es como lo vieron un poco, bueno, solamente son dos vasijas, no sintetiza el poder expresivo de toda esa cerámica que es riquísima, pero bueno, lo vieron, es una cerámica muy llamativa que tiene diseños, representaciones de animales, humanos y otros de seres supernaturales también, qué sé yo. Entonces, los más comunes, en realidad el periodo clásico de esta cerámica se enfoca más o menos del 1000 al 1300 después de Cristo. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de Flannery, aquí no utilizan ningún tipo de referencia de fuentes ni nada de otro tipo de características. Eminentemente se centran en la cuestión metodológica que tiene que ver con la arqueología. Bueno, la zona es esta, ¿no? El sitio particular donde se extrae esta cerámica es el sitio Calas, que está en esta parte de Nuevo México, y bueno, el que es parte de un área cultural mayor, que es la área cultural mogollón. Bueno, otro tipo de ejemplos que en realidad particularizan el hecho de la pintura negra sobre este blanco, como se conceptualiza, ¿no? Y va de los berrendos o ¿no? tipo de venados o las representaciones humanas, conejos y una multitud de representaciones. Entonces, ¿cómo empiezan a trabajar esta idea? Para ellas, lo más importante es que la agencia se refiere a la capacidad de la gente para hacer cosas, ¿no? Pero no todas las cosas, sino que cosas se convierten en socialmente significantes, ¿no? Recuerden que una de las críticas, precisamente, que vierte Bruno Latour a estos enfoques es que se predomina ciertos agentes, y en realidad aquí se deja entrever, ¿no? ¿Qué acciones son socialmente significativas? La gente no posee la agencia, o sea, uno no tiene agencia y la anda, ¿no? En realidad la ejerces, o sea, la ejerces en el acto de hacer.
Y este acto de hacer, esos son argumentos de las autoras, ¿no? Esos son exactamente lo que ellas plantean. En este acto de hacer, una de las acciones inmediatas o palpables en el registro ecológico pues es la cultura material. El hecho de hacer se produce cultura material y el resultado son esas almejas, en este particular Mimbres. Ahora bien, aquí existe una relación dialógica entre estructura y agencia, y entonces este ejercicio de las gentes, lo que eventualmente puede modificar, producir o reforzar esa parte estructural, ¿no? la estructura. Ya metodológicamente lo que proponen para tratar de entender este tipo